Bienvenidos al Foro de Honduras, punto y coma, a través de Maya Televisión. Una repetición, un enlace, una alianza con importantes estaciones de radio en la costa norte de Honduras. Radio El Mundo, la grande de Honduras, con más de 61 años de transmisión. La Onda Popular Sanpedrana. Y Radio 1, la poderosa y libertaria, transmitiendo en sus plataformas digitales para Honduras y para el mundo. Punto y coma, la temática que presenta hoy está relacionada a las instituciones políticas del país. Y es que precisamente el 5 de febrero se conmemoraron 130 años de fundación del Partido Liberal de Honduras. Esta institución está el dato que fue fundada en 1891 por dos grandes idealistas políticos y gente muy conocida en este país. Don Policarpo Bonilla Vázquez, que fue escritor en el periódico El Bien Público. Qué nombres más interesantes los que se daban en las revistas y los periódicos. Y está don Celio Arias, de grata recordación en los anales de la historia política de Honduras, especialmente en el Partido Liberal. De la era más reciente, a más de un siglo, prácticamente todas las instituciones políticas de Honduras, vean ustedes, le cabe el honor y el orgullo al Partido Liberal que de ellas se han desprendido. Y hay que decirlo así, en los dos grandes partidos con los que comparte el escaño. El Partido Nacional nace del Partido Liberal y ya después del año 2009, a raíz del golpe de Estado contra el presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, nace el Partido Libertad y Refundación Libre, que lo acaba de manifestar Zelaya Rosales. Entre el Partido Liberal y el Partido Libre, manifestó, hay muchas cosas en común y tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la institucional, las libertades como parte de lo que es el código de fundación del gran Partido Liberal y de estas instituciones que se han proyectado para servir, para defender al pueblo. Tenemos de invitado al secretario de Participación Ciudadana del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Se encuentra en Tegucigalpa, el que fue precandidato a la presidencia de la República y es un líder muy proyectado desde el Partido Liberal, el señor Eduardo Martel. Bienvenido a Maya Televisión y a punto y coma el Foro de Honduras, Eduardo Martel. Muy buenas noches, maestro Arnulfo, y un saludo a todo el pueblo hondureño. Un gusto estar aquí para hablar de una institución insigne, la decana de los institutos políticos en nuestro país. Una institución que le ha dado mucho a Honduras y que le tiene obligatoriamente que seguir dando, obviamente encauzada en sus verdaderos ideales de esos hombres a los que usted acaba de hacer referencia y de tantos otros que creo que podremos ir mencionando a lo largo de esta charla. Así que un gusto y un fuerte abrazo hasta San Pedro Sula. ¿Cuál es el significado de este siglo y más de un cuarto que ha cumplido su partido en un contexto casi indescifrable y de una lectura bastante gris, prácticamente oscura en la República de Honduras, licenciado Eduardo Martel? Yo lo definiría desde dos análisis. El primero, que evidentemente durante el siglo XX, prácticamente todo el siglo XX, el Partido Liberal fue una institución que luchó por la democracia del país, que luchó por fortalecer el Estado de Derecho, por fortalecer las instituciones públicas, por defender los derechos y el cumplimiento de estos, de las grandes mayorías, derechos humanos. El Partido Liberal, desde su surgimiento allá por 1891, usted hablaba de Policarpo Bonilla, también de Celio Arias, que fue el que de alguna manera resumió en aquel texto denominado Mis Ideas, lo que es la doctrina, la minuta doctrinaria del liberalismo, y cabe destacar la participación que tuvo Policarpo Bonilla
en el Pacto de Versalles al fin de la Primera Guerra Mundial, reconocido por connotados estadistas, entre ellos el presidente Wilson de los Estados Unidos. Y decir que, bueno, durante todo ese siglo XX luchamos como partido contra la dictadura de Carías, encabezados por Chángel Zúñiga Huete, durante la década del 50, ese exitoso, el más exitoso gobierno democrático que ha existido en el país, el encabezado por Villeda Morales, en una época en la cual todas sus medidas eran señaladas casi como subversivas. Luego la lucha de los hermanos Reina, de Jorge Hueso Arias, de Modesto Rodas Alvarado contra los regímenes militares en el país y por retornar al sistema democrático civil. Y luego ya a partir del 80 encabezando gobiernos civiles. Pero yo diría que la crisis que hoy vivimos, usted la dijo, Arnulfo, no es una crisis exclusiva del Partido Liberal, es una crisis de la democracia mundial, de los partidos políticos, de las instituciones políticas que han ido sucumbiendo ante la falta de resultados, y ese es el gran reto que tenemos en estos momentos como Partido Liberal. Usted habló de uno de los auténticos y genuinos estadistas, así lo vamos a definir con otros vocablos, el doctor Ramón Villeda Morales. Dejó prácticamente toda una historia en el país, pero sobre todo en el Partido Liberal. Usted a su estudio, el antes de Villeda Morales y a su entender hoy, después de Villeda Morales, ¿cuál ha sido el papel del Partido Liberal de Honduras? Bueno, yo creo que evidentemente a partir de la década del 50, de ese gobierno brillante, avanzado para su época de Villeda Morales, un gobierno que instauró una serie de medidas que hoy por hoy todavía siguen siendo de vanguardia. La seguridad social, que sigue siendo tan importante en los estados del bienestar de Europa, en España, Francia, Alemania, los países nórdicos, esa seguridad social instaurada hace 70 años. Los derechos laborales, aquí no había respeto a los derechos laborales, no había límite de la jornada laboral, no había periodo de vacaciones para el trabajador, y eso fue consumado a través de ese régimen democrático que encabezó Villeda Morales, acompañado en el Congreso Nacional por Modesto Rodas Alvarado. Y luego ha sido una lucha constante, insisto, contra grupos que han dominado. Hay que entender que en nuestro país nunca hemos logrado alcanzar un Estado verdadero de derecho, un Estado de derecho nunca se ha podido consolidar, pero ese ha sido el papel nuestro. Evidentemente, y aquí hay que hacer un ejercicio de mea culpa, Arnulfo, han habido, como en todos los partidos políticos, infiltraciones de sectores que no son amantes de la democracia, que están comprometidos con los intereses de la nación, que tienen algunas prácticas que nosotros hemos sido muy duros en señalar, las prácticas corruptas, contrarias al interés nacional, y eso pues ha surgido no solamente en nuestros partidos, sino que en la empresa privada, en la iglesia, en las organizaciones de la sociedad civil. Hoy el gran reto es, en primer lugar, adecentar nuestro partido y mantenerlo del lado de los intereses del pueblo, y eso es una lucha que seguramente usted la conoce a la perfección, que hemos tenido durante los últimos años en el Central Ejecutivo, algunos sectores más apegados al actual régimen de gobierno, que es totalmente antidemocrático y nosotros haciendo oposición a ellos de manera frontal porque no representan nuestra ideología. En segundo lugar, el papel que debemos de asumir ahora es el que tuvimos durante 50 años, defensa, incorporación y defensa de los derechos de la juventud, de la mujer, tan excluida de los procesos de desarrollo en Honduras. Es fundamental incorporarla en la toma de decisiones, y eso solo se logra ganando credibilidad, y la credibilidad se gana no en discursos, no en declaraciones, se gana con acciones, y creo que los últimos 4 años han servido para identificar muy bien dentro del Partido Liberal quién es quién, y también para denodar que en algunos sentidos se han ido perdiendo los valores verdaderamente liberales cuando vemos personas que han estado involucradas en casos judiciales, están aspirando a cargos de elección popular, pero bueno, esa es parte de la esencia del liberalismo, la participación, y que sean los ciudadanos los que el 14 de marzo decidan cuál es el rumbo que quieren que siga su instituto político. Los dos grandes golpes de Estado que ha tenido Honduras, el de 1963, el 3 de octubre, contra el doctor Ramón Villeda Morales. Y es que
este ciudadano es todo un personaje al que no solamente se le puede escribir un libro, sino que una enciclopedia. Es más, podríamos decir que es el político junto a Rodas Alvarado que contiene no solamente expresiones poéticas o de ensayos, sino que la mayor expresión musical, la musicalidad, se la ha captado el doctor Villeda Morales, conocido como el Pajarito, Pechito Rojo. Ese golpe de Estado que constituyó para el Partido Liberal tan nefasto, tan cruel de parte de los lados oscuros que siempre han imperado, específicamente las Fuerzas Armadas de Honduras, los militares. Mire, usted lo ha dicho, Villeda Morales fue un verdadero estadista y un político fuera de serie, quizás demasiado adelantado para su época, con un reconocimiento internacional, una relación extraordinaria con el presidente Kennedy de los Estados Unidos. Hizo la famosa ruta del Cóndor en Sudamérica, donde fue recibido por jefes de Estado, 6, 7 jefes de Estado lo recibieron con altos honores, en una época en donde la comunicación aérea era bastante complicada. Pero Villeda Morales, formado leyendo a los clásicos alemanes, formado en Guatemala con otra visión. Acuérdese de los tiempos de Jacobo Arbenz en Guatemala, un gobierno progresista, pues eso le sirvió para asimilar y consolidarse como el político de avanzada que fue. El 3 de octubre del 63, ese golpe de Estado que instauró un periodo de militarismo de casi 20 años en nuestro país, fue un golpe terrible para Honduras. ¿Por qué? Porque rompió con una etapa de desarrollo que se estaba consolidando en nuestro país, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de políticas sociales que estaban elevando el nivel de vida de nuestra sociedad, y eso fue un batacazo que interrumpió durante 2 décadas el desarrollo de nuestro país. Y yo diría un poco más de 2 décadas, porque a pesar de que regresaron las elecciones en el 80 y luego en el 81 para elegir a Roberto Suazo Córdoba, el militarismo siguió teniendo una gran injerencia. Y es Beto Reina, casualmente en el año 94, que empieza a desmontar ese control militar que existía sobre la institucionalidad civil en nuestro país. Pero si usted me resume, si usted me pregunta un resumen, yo le diría que fue quizás la decisión que ha condenado a Honduras a transitar sobre el subdesarrollo, sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre la falta de oportunidades, porque Costa Rica, que tuvo una revolución liberal allá por el año 48, encabezada por Pepe Figueres, sí consolidó ese proceso, y hoy Costa Rica es lo que es, una de las 2 democracias consideradas como tales en Latinoamérica, junto a Uruguay, y nosotros rompimos debido a esa injerencia militar que instauró esos procesos militares. En Villeda Morales vamos a encontrar 4 elementos muy interesantes de analizar: el pensamiento, el sentimiento, la visión y enseguida la acción. ¿Cómo han estudiado ustedes y han encontrado el resultado que pudo el doctor Ramón Villeda Morales en esa época para llevarle lo que exactamente el pueblo quería? Todavía hay comunidades en Honduras que dicen: el agua la puso Pajarito. La escuela se fundó con Ramón Villeda Morales. El puente, vamos a hablar de la democracia en el Progreso y Oro. Villeda Morales vino a esta zona. Y así los proyectos de vivienda, esa legislación de la seguridad social y tantas cosas que prácticamente enarbolan y enaltecen a la enseña rojo y blanco de ustedes. Muy sencillo, Anurfo, muy, pero muy sencillo. No solamente era un verdadero demócrata, sino que era una persona con valores íntegros, con una moral impecable y sobre todo con voluntad política. Le voy a dar algunas cifras para que veamos la dimensión que tuvo Villeda Morales. Durante su gobierno se construyeron más escuelas,
más hospitales y más carreteras que en toda la historia pretérita de la República. Es decir, en menos de 6 años, porque no culminó su periodo presidencial, en menos 5 años y medio, logró aproximadamente triplicar los kilómetros de carretera que habían en nuestro país. Eran poco más de 1,000 y pico de kilómetros de carretera pavimentada, casi lo llevó a 3,000 y pico. Construyó más hospitales, más puentes y más escuelas que en toda la historia. Entonces, lo que le quiero decir es que cuando hay voluntad política, cuando hay valores, cuando hay honestidad en el manejo de los recursos públicos, obviamente el dinero ajusta para cumplir con esas necesidades de la sociedad. Y poco hemos visto de esa práctica en el futuro. En las siguientes administraciones hemos visto lo que ha imperado en nuestro país: corrupción, canonjías, compra de conciencias. Hoy por hoy, según el CNA y de acuerdo también a algunas fuentes internacionales, alrededor de 60,000 millones de lempiras del presupuesto general de la República se van en corrupción. Usted está hablando cerca del 20% del presupuesto de la República. Es imposible desarrollar un país bajo esas condiciones de corrupción. Así que yo le resumiría: visión de estadista, un verdadero demócrata, un hombre con una claridad de lo que se tenía que hacer, conocedor de las necesidades de su pueblo y sobre todo con un gran pragmatismo para poner en marcha esas políticas con honestidad y con decencia. Usted hizo referencia a gobiernos tan destacados en Centroamérica. Es el caso del presidente que tuvo Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, que incluso tuvo la oportunidad de brindar su discurso antes de sucederle el poder a su vicepresidente. Villeda Morales, Pajarito, aparece aquí prácticamente cuestionado y perseguido por sus ideales denominados de izquierda, comunistas, a lo que ahora se le denominó en el año 2009 socialista, Manuel Zelaya Rosales. Bueno, Jacobo Arbenz fue un verdadero demócrata también avanzado para su época, que fue derrocado del poder por esas fuerzas oscuras muy poderosas que existen en Centroamérica, y Guatemala no es la excepción. Era una camada de liderazgos que estaban luchando por la democracia de sus países en Centroamérica. Hay que poner un antecedente, digamos, en Honduras, el 6 de julio del 44, con esos aires de renovación que existían en Guatemala, en El Salvador, en busca de democracia. Surgieron estos liderazgos y Jacobo Arbenz fue alguien que demostró una visión similar, muy similar a la de Villeda Morales, pero que sucumbió ante esos poderes y fue derrocado, e igualmente se le puso una tranca al desarrollo de Guatemala. Lo mismo sucedió, bueno, estaba sucediendo en Nicaragua con la dinastía de los Somoza, Martínez en El Salvador, Carillas en Honduras. La década del 50 fue una bocanada de oxígeno que duró muy poco para nuestras naciones, y que hubiese sido otra la historia del Istmo Centroamericano si hubiesen tenido continuidad. Exactamente, se siente que había alguna buena relación entre Villeda Morales y las Fuerzas Armadas, los militares de ese entonces, pero también debemos de recordar la gran influencia que tenían las compañías fruteras, su poder centrado en La Lima, en La Ceiba, Puerto Cortés, en la costa norte de Honduras, y por supuesto el dominio político que quitaban y ponían presidentes allí en Honduras. ¿Cuál fue el pecado exactamente para que Villeda Morales resultara con este golpe de Estado que otros llaman autogolpe de Estado? Mire, hay que entender que nuestra región ha estado durante prácticamente todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI sometido a una gran injerencia de parte de los Estados Unidos por razones obvias, estratégicas, de geopolítica, de interés de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un imperio y actúa como tal, y ha estado altamente condicionado. La Guerra Fría es otro ejemplo de cómo sin tener vela en ese entierro fuimos víctimas de un proceso que dejó
dejó mucha sangre, mucho dolor y mucho luto a Centroamérica. Volviendo un poquito antes de responder la pregunta, Jacobo Arbenz, bueno, desde aquí, desde Honduras, se dirigían los vuelos auspiciados por Estados Unidos contra Jacobo Arbenz y fueron los que al final, desde aquí se dirigió prácticamente ese operativo de golpe de Estado. En Honduras hay que entender que ya prácticamente Villeda Morales estaba en los últimos meses de su presidencia y quien realmente iba a ganar y contra el que se dio el golpe de Estado fue contra Modesto Rodas Alvarado. ¿Y por qué se da este golpe? Usted lo acaba de decir, en primer lugar por los intereses de las grandes, del enclave bananero. Las compañías bananeras en Honduras tenían muchos intereses y les preocupaba ese posicionamiento progresista del Partido Liberal y sobre todo con un discurso bastante incendiario de Modesto Rodas Alvarado y no generaba confianza, para decirlo de alguna manera. Ante esa amenaza, pues las Fuerzas Armadas, instruidas y dirigidas casi durante toda su historia, desde el Comando Sur, desde Estados Unidos, pues decidieron darle ese golpe de Estado, proteger a esa oligarquía criolla que tenía, que representaba a la oligarquía de las compañías bananeras y continuar usurpando y usufructuando la riqueza nacional. Así que yo diría que no fue contra Villeda Morales, porque ya estaba meses de entregar, sino que justamente fue contra Modesto Rodas, que se miraba como un hombre demasiado peligroso y demasiado progresista para los intereses de algunas cúpulas económicas. Antes de irnos a la pausa del foro Punto y Coma, quisiera que usted me ubicara y le dijera a los televidentes, vino patrocinado por las compañías fruteras de ese entonces, el poder yanqui aquí en Honduras, vino exactamente de los militares o los militares fueron los tradicionales mandaderos o exactamente del Partido Nacional, porque se logró identificar que Osvaldo López Arellano, el que dio el golpe de Estado y el que ocupó el poder, exactamente perteneció al Partido Liberal de Honduras. Mire, hay una tesis de un filósofo francés apellido Foucault que dice que existe el centro y existe la periferia. Y el centro son las grandes potencias, Estados Unidos, ahora, en su momento Inglaterra, en su momento España, y existe la periferia, pero que existen esos negocios, esas conexiones entre la oligarquía del centro con la oligarquía de la periferia. Y en el caso de Honduras, eso fue lo que sucedió. Hay, digamos, representantes de esos intereses de las grandes potencias, de las grandes economías, que cumplen a rajatabla con los dictados, con los mandados, con las instrucciones. Y yo le diría de manera categórica, sí, las Fuerzas Armadas en nuestro país, salvo ese pequeño periodo del 94, 98, hasta el 2009 aproximadamente, donde se intentó profesionalizar la institución armada, en donde Carlos Roberto Reina impulsó otra visión más democrática, más ajustada a un sistema donde impere el Estado de Derecho. Salvo ese periodo, prácticamente toda la historia, Arnulfo, de las Fuerzas Armadas ha estado dirigida desde Washington, desde el Comando Sur, recibiendo instrucciones, siendo garante de sus intereses, siendo garante de los intereses de las grandes transnacionales. Hoy quizás se ha disfrazado más porque ya no hay aquellas plantaciones como lo había antaño, pero siguen siendo instrumentos de ese poder internacional. Nunca obtuvieron autonomía, nunca actuaron en defensa permanente de los intereses de la ciudadanía hondureña, y por lo tanto yo le diría que sí, han sido, y hoy más que nunca se queda en evidencia, han sido mandaderos de intereses internacionales, pero también intereses oscuros locales. Hoy por hoy unas Fuerzas Armadas totalmente partidizadas, totalmente politizadas y respetando la Constitución. Y esa es esencia desde su origen, desde que obtuvieron la autonomía allá a finales de la década del 50. Permítanos una mensajería desde nuestra matriz de Maya Televisión en Tegucigalpa, y venimos a la segunda parte para que nos refiramos a esos casi 40 años luego que toma el poder el doctor Roberto Sazo Córdoba hasta el último gobierno liberal de José Manuel Zelaya Rosales, y prácticamente los 3 periodos donde el Partido Liberal se mantiene en la llanura, y la expectativa que usted puede ver
de volver al poder en el proceso electoral del 2021. El secretario de Participación Ciudadana del Partido Liberal de Honduras, Eduardo Martel, está en una comparecencia aquí en Punto y Coma a través de Maya Televisión, el Foro de Honduras. Permítanos una mensajería y volvemos con ustedes. Musical del recuerdo. Siempre adelante, ¡arriba, pajarito! Revoloteando por todo Honduras, un pajarito, pechito rojo. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. A las 3 de la mañana dejó Rodas Alvarado. La patria que tanto amaba. Murió Rodas Alvarado, pero dejó sus ideales y por ellos lucharemos. Punto y coma, el Foro de Honduras. Qué interesante en materia de historia y por supuesto las rutas, los caminos pintados de rojo y blanco con los 130 años del Partido Liberal de Honduras. No fue igual celebrar el aniversario del Partido Liberal en 1964. No fue igual celebrar el aniversario del Partido Liberal en el año 2010. Pudimos nosotros participar de esas dos ocasiones. Por supuesto, hoy estamos en otros tiempos donde el Partido Liberal está alternando con 13 partidos más legalmente inscritos en el organismo electoral de Honduras. Eduardo Martel. Sí, dentro de toda esa historia que le digo, el Partido Liberal es uno de los 4 partidos políticos más longevos de América Latina. No es fácil que un partido político alcance 130 años y cada vez más van desapareciendo esos partidos tradicionales y dentro de esa historia tan longeva, pues siempre existen
sucesos de alegría, que han sido la mayoría en cuanto a lucha de nuestro Partido Liberal, pero también existen algunos tropiezos, algunos fracasos, algunos errores que nos han pasado factura, pero ahí se está demostrando también que el Partido Liberal se ha sabido, por lo menos hasta la fecha, reinventar, se ha sabido adaptar a esos fracasos. Yo creo que hace algún tiempo yo discutía con el doctor Manuel Alcántara Sáenz, un profesor de la Universidad de Salamanca que me dio clases a mí, y me decía que el Partido Liberal está arraigado en la propia cultura política de nuestro país, pero evidentemente los tiempos van cambiando. El 63 fue un golpe de Estado militar y obviamente el 64 se vivió de una manera distinta, había frustración, había luto, igual en el 2009 cuando Manuel Zelaya sufre el golpe de Estado en unas condiciones, diría yo, todavía más complicadas por el propio desprestigio de la política a nivel mundial, a nivel regional, la propia desafección de los ciudadanos respecto de los partidos políticos, evidentemente pasó una factura que nos ha costado largo tiempo ir mermando esos impactos. Pero no, yo creo que, insisto, durante 130 años muchas más alegrías y muchas más luchas en pro del pueblo hondureño que esos eventos desafortunados. Hábleme del Partido Liberal y del Partido Nacional. Exactamente qué es lo que ha habido. Sociedad, maridazgo, complicidad o exactamente qué. Porque hemos entendido que entre un ideario y otro hay una diferencia completa. Las ideas del Partido Liberal, dice, surgen de las aspiraciones, de los ideales, de las aspiraciones, de una manera humana, permanente, frente a los modelos esclavistas, monárquicos, feudales, incluso contra el imperialismo de parte del Partido Liberal. Son dos mundos distintos, don Arnulfo. Desde el punto de vista filosófico, ideológico y doctrinario, son dos mundos distintos. Los partidos liberales surgen inspirados en las luchas de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, de la Ilustración, en defensa de la democracia, el respeto a los derechos ciudadanos, la división de poderes, el fortalecimiento de la institucionalidad, del poder judicial. Ese es el liberalismo. Y el Partido Nacional, que surge inspirado en las doctrinas conservadoras, lo que querían era volver al estado anterior a la Revolución Francesa. Así surgen históricamente los partidos conservadores en el mundo, los que querían regresar a la época del absolutismo monárquico, de la opresión, de una clase dirigente sobre las grandes mayorías, de la ilegalidad, del poder concentrado en unas pocas manos o en una sola persona. Eso es en esencia el surgimiento. ¿Qué ha existido? No, ha existido lucha y las luchas fueron fratricidas durante mucho tiempo. Recuerde aquella trilogía que nos recetaban en la primera mitad del siglo XX a los liberales: entierro, encierro y destierro. ¿Y cuántos casos tenemos de familiares que nos cuentan sus historias? A mi papá lo mataron por gritar "viva el Partido Liberal", a mi tío lo metieron preso, mi esposa me cuenta historias de familiares, de tíos que sufrieron en Olancho a costa de ser liberales y de defender nuestros principios por parte del Partido Nacional. Sin embargo, en ese mismo deterioro de la democracia, sobre todo en los últimos 10, 15 años, Arnulfo, fuimos siendo infiltrados por el crimen organizado, por el narcotráfico, por los lavadores de activos, por estas clases que querían aprovecharse y saquear el erario público, y en ese sentido fuimos perdiendo también ese control identitario. Pero eso ocurrió con gran incidencia a partir del 2010, si se lo puedo decir, primero con mucha vergüenza y pidiendo disculpas ante el pueblo hondureño y ante el liberalismo de ese comportamiento antiliberal de algunos que se visten con la bandera liberal, y eso acabó el 2017, por lo menos oficialmente acabó cuando Luis Zelaya, Eduardo Martel y otros compañeros entran en el Central Ejecutivo y dicen basta de esos acuerdos en contra de los intereses del pueblo hondureño, basta de ese, no es ni siquiera maridaje, es un sometimiento, son vasallos
del Partido Nacional. Imagínese usted cómo poder defender ante mis alumnos de la universidad que Mario Segura, supuestamente liberal, levantó la mano en el Congreso hace 4 meses o 6 meses para que se fuera la Maxi de Honduras porque ya no había corrupción. ¿Con qué cara podemos ir a defender esas posturas? Esos son contrarios a nuestros valores. Imagínense cómo defender la aprobación del Código Penal de la impunidad y la corrupción que aprobaron hace algunos meses y que algunos disque liberales votaron a favor. ¿Cómo defender que hace una semana algunos diputados liberales que van en una corriente muy particular no apoyaron el juicio político contra Juan Hernández? ¿Cómo defender que hace 3 semanas modificaron la ley de política limpia para que los que han sido condenados y han cumplido con una pena puedan también ser candidatos y poner un testaferro para que lo represente? Esas no son políticas liberales. Así que sí, yo le diría que en los últimos 10 años han habido muchísimos comportamientos contrarios a nuestro partido, a nuestra ideología, pero que afortunadamente hemos puesto un alto. Y creo que el 14 de marzo también servirá para que el liberalismo tome partido y sea representada su voluntad. Si quiere que seamos un verdadero partido liberal, con oposición, con propuestas claras en defensa de los derechos del pueblo hondureño, o si quieren que sigamos sometidos a la instrucción y la égida del Partido Nacional. Le prometí a la teleaudiencia y lo anuncié que íbamos a hablar con usted de los gobiernos liberales después del 81, 82, en que salió la junta militar, que salió el gobierno de transición de Policarpo Paz García, militar. Yo casi podría decirle que fui amigo y conocí a todos los presidentes liberales que surgieron después del doctor Roberto Suazo Córdoba. Exactamente, ¿qué historia se escribe con la llegada de Suazo Córdoba? Se dan algunos momentos en que nuevamente se le impidió a Modesto Rodas Alvarado llegar al poder. Incluso se sospecha que pudo haber sido eliminado de la escena política Rodas Alvarado, no necesariamente con una muerte como se planteó en ese momento. Bueno, insisto, Modesto Rodas Alvarado fue cuasi presidente en 2 ocasiones. Una de ellas cuando se da el golpe del 63 y otra cuando fallece. Obviamente siempre se especuló de si había sido una muerte natural o había habido ahí alguna mano tras bambalinas, difícil de poder precisar, pero lo cierto es que no pudo nunca asumir la primera magistratura del país. Luego asume Roberto Suazo Córdoba y asume en condiciones muy complicadas de la Guerra Fría. El politólogo norteamericano Samuel Huntington ha escrito un libro que se llama La tercera ola de democratización en América Latina. Es un, digamos, politólogo de derecha, pero es interesante el libro porque nos habla de cómo los Estados Unidos quisieron impulsar el retorno de la democracia y del poder civil tutelado bajo su égida desde Washington, pero querían, digamos, ir limpiando la cara de los gobiernos, sacar a los militares y dejar a civiles, pero obviamente con una presión y con un control bastante férreo. Eso le pasó a Roberto Suazo Córdoba, tuvo poca, digamos, movilidad, y no olvidemos aquella doctrina de la política de seguridad nacional y que defendió en nuestro país Gustavo Álvarez Martínez, una época triste, lamentable, censurable, y fue durante ese periodo de gobierno. Luego vino el periodo de Ascona. Es un gobierno bastante de desarrollo de obra civil, bastante de avanzada. Las últimas represas, por decirlo, poner un ejemplo, en Tegucigalpa y Comayagüela fueron construidas durante ese gobierno. El ingeniero Moncada Gros, que hoy es nuestro principal asesor en materia de agua, fue el último que desarrolló esa infraestructura y fue, digamos, creo yo, una bocanada de crecimiento para el país. Pero desafortunadamente entramos en la década del 90, donde empiezan a imponerse las políticas neoliberales, la privatización de las empresas públicas, la reducción del Estado,
la devaluación de la moneda, y eso lo puso en práctica Rafael Leonardo Callejas en nuestro país. Así que esos dos primeros gobiernos liberales durante la época de la década del 80 fue muy duros, fue muy complicada ese desarrollo, pero sirvió de alguna manera para generar cierta estabilidad que se vio truncada con la llegada de Rafael Leonardo Callejas, en donde se devaluó la moneda y en donde la desigualdad creció de manera exponencial. Carlos Roberto Reina, Carlos Flores Facusé. Carlos Roberto Reina, después de una larga lucha de 50 años, llega al poder con una frase, un lema que lo recordamos todavía: revolución moral, que creo que sigue siendo vigente, la revolución moral. La corrupción nos ha drenado, nos ha aniquilado, nos ha matado como Estado. Y recuerdo aquellas palabras, ¿no? Le vamos a cortar las uñas a los picaritos, decía Carlos Roberto Reina. Ahí se desarrolla varios procesos. Primero, la creación de la Fiscalía General de la República. No existía fiscalía en nuestro país. Se crea ese ente de combate a la corrupción y a los delitos. Pero además, él impulsa una serie de cambios en el estamento militar. Imagínese usted que existía el COSUFA, usted lo conoce perfectamente, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, donde el presidente civil de la República tenía que ir a rendirle informes mensualmente. Él mismo me contó a mí cómo fue esa última sesión, ¿no? En marzo, abril del 1994, en donde les dijo: señores, esta es la última vez que un presidente constitucional viene a rendirle cuentas a ustedes. Y me dijo que habían 3 soldados atrás, coroneles, con armas, intimidando. Fue una fase muy difícil. Beto Reina siguió democratizando la institución armada. Acuérdese ustedes del servicio militar voluntario y educativo, profesionalizándolas, pero sobre todo sometiéndolas al poder civil como debe de ser. Viene Carlos Flores, que yo diría que es una incógnita el gobierno de Carlos Flores, porque nunca podremos evaluarlo de manera clara. Si hubiese existido, si no hubiese existido el Mitch, es decir, él recibe el Mitch allá por el año 99, el 30 de octubre, y hasta entonces no teníamos claridad de hacia dónde iba el gobierno liberal con ese fenómeno natural. Bueno, pues entra el proceso de reconstrucción y los últimos 2 años y meses se diluyen en ese proceso. Así que muy difícil evaluar ese proceso de Carlos Roberto Reina. Y luego Pineda Ponce sufriría una derrota frente a Ricardo Maduro, que es una visión bastante tecnócrata la de Ricardo Maduro en el gobierno. ¿Quién lleva al profesor Rafael Pineda Ponce a la pérdida? ¿La embajada de Estados Unidos o exactamente un fortalecimiento o refortalecimiento del panameño Ricardo Maduro, luego del legado que le da Rafael Leonardo Callejas? Mire, Ricardo Maduro representaba la élite económica de nuestro país. Él era una persona de ese entorno, de ese estamento, y obviamente habían intereses muy fuertes porque él ganase. Y como usted lo ha dicho, suscribo sus palabras, un panameño. Nosotros presentamos, ahí estuvo mi padre en esa comisión del Partido Liberal, presentó toda la documentación jurídica que atestiguaba la nacionalidad panameña de Ricardo Maduro. Esto es insólito, ¿no? Es decir, una persona que no ha nacido en nuestro país, que nunca quiso ser hondureño, sino hasta que ganó Rafael Leonardo Callejas y le dijo: hacete hondureño porque te voy a poner como presidente del Banco Central y hasta puedes llegar a ser presidente de Honduras. Y bueno, sucedió, porque en Honduras suceden muchas cosas insólitas. Llega él. ¿Por qué pierde Pineda Ponce? Bueno, había un cansancio quizás de 8 años. Se dio una fractura también entre Carlos Roberto Flores y Rafael Pineda Ponce, y sobre todo cuando se impone la ley para inhabilitar a Ricardo Maduro, interviene la embajada norteamericana, que lo miraba con buenos ojos, insisto, un tecnócrata, amigo de los organismos multilaterales de financiamiento, amigos de las grandes transnacionales. Pues le ponen una presión, y yo se lo puedo decir. Hubo una reunión, citaron al profesor Pineda Ponce en la embajada norteamericana y le dijeron que si no lo inscribían, no iban a reconocerlo a él si ganaba como presidente, y que iba a haber una ruptura con los Estados Unidos. Entonces todo esto obviamente generó, toda la economía, los grupos de poder económico apoyaron a Ricardo Maduro, más esta fracción interna del partido hizo que la victoria del panameño Maduro fuera mucho más sencilla. 4 frustraciones en los últimos tiempos. La pérdida que tuvo primera Carlos Flores Facusé ante Rafael Leonardo Callejas,
pero pesan más la de Elvin Santos, la de Mauricio Villeda y la de Luis Zelaya, que va por refil. Sí, bueno, está en ese ínterin la victoria de Manuel Zelaya Rosales, que fue una victoria muy luchada, muy trabajada, contra bastantes intereses, siendo Porfirio Lobo Sosa presidente del Congreso y con toda esa maquinaria económica, política, pues se venció. Yo creo que el mensaje llegó del Partido Liberal, la expectativa llegó. Obviamente en el camino Manuel Zelaya tomó algunas decisiones que en lo particular creo que fueron desacertadas, pero se cometió un error gravísimo el 28 de junio del año 2009. No era la forma, no era el mecanismo y eso no solo no le beneficiaba al Partido Liberal, sino que no le benefició al país. Esa derrota del Elvin Santos, como usted dice, fue muy dolorosa porque antes del 28 de junio Elvin Santos encabezaba las encuestas por arriba de 20 puntos, iba a ser una victoria prácticamente de trámite, no había más que esperar el día de las elecciones y tomar posesión, pero se dio este batacazo a la Constitución y eso representó una fractura del Partido Liberal, esencialmente del Partido Liberal. Obviamente aquí tenemos que decir la injerencia del Partido Nacional siempre atrás, ¿no? Empujando, impulsando estas decisiones, pero se cometió ese error. Esa derrota luego se suma a la de Villeda Bermúdez, era muy difícil. El surgimiento de Libre como partido, que también creo que fue un error en su momento porque dividió la oposición, surge Libre, surge el PAC con Salvador Narrala, fracciona aún más la oposición y Villeda Bermúdez, siendo un hombre con una credibilidad, con una honestidad, con unos valores morales impecables, lo que hace es poner las manos para defender al liberalismo, representarlo dignamente. Creo que si no hubiese ganado esa elección Villeda Bermúdez, probablemente hoy ya no existiría el Partido Liberal, si hubiera ganado el otro candidato, y eso por lo menos hace que el Partido Liberal siga ahí diezmado, pero sigue en el escenario político. El 2017 nos toca acompañar muy de cerca a Luis Zelaya, a quien no conocíamos, pero conocimos muy rápidamente por su entereza, por sus valores, por su integridad, y hicimos equipo porque coincidimos en visión. Se da una alianza, Arnulfo, se da una alianza política entre Libre y Salvador Narrala, que son fuerzas políticas de consideración, y el Partido Liberal no ingresa en esa alianza. Habrá que hablar en otro momento las razones que los que en ese momento tomaron esa decisión tuvieron para no ser parte de la alianza, pero ante esa realidad, un Partido Liberal que yo participé como precandidato, habíamos sacado en las primarias alrededor de 700,000 votos, perdemos más de 200,000 votos en las generales, sacamos casi 500,000, 480 y pico mil votos. Ahí hubo una migración del voto liberal hacia la alianza, primando el voto útil. La gente decía, soy liberal, pero quiero sacar al Partido Nacional y por lo tanto voto por la alianza. El 26 de noviembre reconocemos la victoria de la alianza porque fue victoria, eso es lo que decidió el pueblo hondureño. Y hoy por hoy, después de estas tres derrotas, veo con muchas expectativas la posibilidad de, en una gran coalición, en una amplia coalición, recuperar esa fortaleza que hizo siempre gala el Partido Liberal. Así que yo creo que este periodo del 2021 va a ser interesante en ese sentido. Marquemos la historia. El Partido Liberal le quitó el apoyo a Manuel Zelaya Rosales para el golpe de Estado el 28 de junio del 2009. Si se lo quitó, ¿por qué lo hizo? Yo no sé si se lo quitó de manera plena, pero sí fracturó, es decir, dividió, polarizó, hizo que algunos fueran melistas y algunos fueran antimelistas. ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, yo creo que y ahí entramos, digamos, en algunas de las decisiones que creemos que no fueron convenientes. Hubo una injerencia bastante significativa de lo que en aquel momento era el socialismo del siglo XXI y eso preocupó a algunos sectores, sobre todo a algunos sectores de carácter económico, de carácter de la élite económica y política del país, hizo que grupos que habían sido afines al Partido Liberal históricamente se retiraran, se replegaran
y se volvieran adversarios de esas decisiones. Yo creo que los cambios en un país se deben de hacer, pero se deben de hacer de manera consensuada para no generar estos fraccionamientos que lo que hacen es dividir a la sociedad, no solamente a los partidos políticos, a la sociedad. Cuántas historias de familias divididas, de amistades que se perdieron, unos a favor y otros en contra, unos diciendo que es golpe de Estado, el otro sucesión, y al final pues cada quien tiene su verdad. Entonces yo creo que eso fue lo que primó, las dudas que generó cierta cercanía de Manuel Zelaya y la imposición de una serie de medidas que creo que debían de haber sido perfectamente consensuadas con el pueblo hondureño. Hay que darle participación al pueblo hondureño, tiene que tomar participación, pero de una manera justa, democrática, confiable, y para eso está un referéndum, un plebiscito, una iniciativa de acción ciudadana que hoy por hoy no existen. Eso está pintado en la Constitución, no hay forma de realizarla si no es con el apoyo del poder constituido, y eso creo que fue lo que hizo que se fraccionara el Partido Liberal en dos bandos. Bien, hemos hablado de historia, hemos tenido que aprovechar a grandes rasgos la hora que nos da la compañía de televisión y que nos enlazan las estaciones de radio de San Pedro Sula para hablar de estos 130 años del Partido Liberal cumplidos el 5 de febrero. Pero hoy aprovechemos los minutos que nos quedan para hablar del Partido Liberal y sus posibilidades con tres candidatos: el caricaturista y diputado Darío Vanegas, el banquero, abogado Gianni Rosenthal Hidalgo, y por supuesto el rector universitario Luis Zelaya Medrano. Pareciera que hay también otra fracción, ya no por cuestiones de ideologías del socialismo, el izquierdismo, el comunismo, la derecha, la ultraderecha, sino que ya por causas mayores. ¿Cómo entonces el Partido Liberal aspira a volver al poder en un momento prácticamente inerte, pero también con esta división, licenciado Eduardo Martel? Mire, los distintos puntos de vista siempre han existido en los partidos liberales. En Honduras, recordemos lo que fue aquella visión del rodismo representado por Modesto Rodas Alvarado y la izquierda democrática de los hermanos Reina, y siempre había, digamos, distintos posicionamientos dentro de ese amplio espectro que aglutinaba el Partido Liberal. Sin embargo, hoy por hoy, Arnulfo, ya las divisiones ya no son ideológicas, de verdad, se lo digo con mucho respeto y sin hacer ningún tipo de señalamiento personal. Las divisiones son entre delincuentes y honestos, entre personas que quieren saquear el erario público, saquear el país o utilizarlo para sus beneficios particulares, y entre los que queremos que la cosa de una vez cambie para siempre. En esa dirección le diría que con mucha claridad y además con mucha información de primera mano, lo que hemos sufrido en los últimos 4 años, y le pongo algunos ejemplos. En septiembre del 2017 nos ofrecieron junto a Luis Zelaya esos pactos similares a los de Pandora, recibir 100 millones el Partido Liberal, 100 millones el Partido Nacional, y el que ganaba le pagaba al que perdía. Esos acuerdos comprometen, esos limitan el accionar político. Luego, el 27 de noviembre, nos ofrecieron una serie de beneficios a cambio de decir que no sabíamos quién había ganado las elecciones. Eso es lo único que nos pedían. No decían ni siquiera que dijésemos que había ganado el Partido Nacional, sino que no sabíamos, que era muy cerrada. Y eso ya implica compromiso, y eso implica sometimiento, ya no tener la libertad de actuar como hemos podido actuar. Y en ese proceso, ya le mencioné lo de la Maxi, le mencioné lo del Código Penal de la corrupción e impunidad, le comenté lo de la elección del Registro Nacional de las Personas, del Consejo Nacional Electoral, y siempre hay trances, siempre hay acuerdos, siempre hay acuerdos bajo la mesa que perjudican al pueblo hondureño. Nosotros decidimos junto a Luis Zelaya decir, no entramos en ese mejengue, en esas negociaciones turbias. Y hoy por hoy, y más allá de Gianni Rosenthal, yo le mencionaría quienes lo acompañan: 15 diputados que han estado señalados en Pandora, en la red de diputados, en Planeta Verde, en tantos otros casos que yo diría debería de haber alguna limitante en nuestro país. Si gana Luis Zelaya, se garantiza la unidad de la oposición, una unidad que ya está bien avanzada, se lo digo a usted, creo que lo ha escuchado, pero se lo puedo ampliar y confirmar. Nosotros ya tenemos preacuerdos con el Partido Salvador de Honduras, con el PINU, y pláticas avanzadas con algunos sectores de Libre para hacer esa gran coalición política que requiere el país. Si no gana Luis Zelaya, yo le puedo garantizar que el próximo presidente de Honduras será del Partido Nacional. ¿Por qué?
Primero porque hay una alta injerencia de los Estados Unidos todavía en nuestro país y no van a permitir jamás que don Gianni Rosenthal asuma una presidencia de la República. Y segundo, porque sectores como el PINU, como el Partido Salvador de Honduras, nunca se unirían con esos sectores dentro del Partido Liberal. Así es que el 14 de marzo se va a decidir lo que va a suceder en noviembre. Y si gana Luis Zelaya, yo le diría, estamos a las puertas de que la oposición, de manera conjunta, retome el poder de Honduras. ¿Usted no le da posibilidad a Xiomara en el Partido Liberal o a los otros aspirantes, el Partido Libre? Bueno, no, Xiomara es una persona que ha demostrado durante 10 años un compromiso con la lucha que se gestó después del 28 de junio. Tendremos que hablar con ella, claro que sí, pero debe de entender todos, porque ya lo vivimos el 2017, debe entender, lo entendemos nosotros, lo debe entender el Partido Libre y creo que lo entienden a la perfección. Solos no se pueden ir. Es decir, abrimos las puertas están abiertas para que el Partido Libre, y insisto, y nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, con Carlos Eduardo Reina, con Wilfredo Méndez, con Nelson Ávila, y tendremos que hablar en su momento con Xiomara y con Manuel Zelaya para que seamos parte de esa gran coalición. El que se quede fuera de esa coalición, Arnulfo, le va a suceder exactamente lo mismo y quizás con mayor profundidad de lo que nos pasó a nosotros como liberales el 2017. La gente migró. Y la base de Libre quiere la unidad, y la base liberal quiere la unidad, y la ciudadanía quiere la unidad. Entonces, si alguien se queda al margen de esa coalición, se va a quedar solo con los sellos de su partido, pero la gran base de los partidos políticos, la ciudadanía, ampliamente va a apoyar este proyecto unitario. Punto y coma, el Foro de Honduras ha presentado al secretario de Participación Ciudadana en el directorio del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. La temática ha sido los 130 años que cumplió el Partido Liberal de Honduras. Eduardo Martel, el presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, siempre está muy agradecido con la población, con los televidentes y siempre trabajando, apoyando porque este país salga adelante. Gracias por su acompañamiento y, por supuesto, gracias a usted por su comparecencia, Eduardo Martel, desde la costa norte de Honduras, desde San Pedro Sula. El liberalismo en los 18 departamentos, la juventud, las mujeres, los hombres liberales han conmemorado junto a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto conversar con usted, don Arnulfo, una persona a quien siempre vemos y admiramos y además que nos permite hablar de manera totalmente franca y transparente. Un abrazo a Mario Flores Ponce, que es una persona que siempre ha acompañado los procesos democráticos en nuestro país, nuestra admiración, nuestro cariño y sobre todo un saludo, no solamente a los liberales, sino a toda la hondureñidad, que debe de saber que hay esperanza todavía para recuperar este país, para recuperar la capital, para recuperar San Pedro Sula, pero le pedimos su acompañamiento el 14 de marzo. De lo que suceda el 14 de marzo, tendremos la posibilidad de salir adelante en noviembre como sociedad. Así que un fuerte abrazo y siempre estamos a sus órdenes. Que Dios bendiga a Honduras y cuidémonos de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho como país. Soy Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula. Punto y coma, el Foro de Honduras por Maya Televisión, retransmitido por Radio 1, la poderosa y libertaria, y Radio El Mundo, la grande de Honduras. Hasta pronto.